Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. La verdad es que estos días son excepcionales. Y para nosotros resultan más que excepcionales, porque salimos hace ya algún tiempo de los problemas del COVID. Pero ahora nos está llegando un nuevo problema, el antivirus y un crucero con 87 pasajeros y creo que 49 tripulantes, ofreciendo un drama que ha atraído la atención del mundo. Es un tipo de virus peligroso, muy letal, según estuve viendo, especialmente en la variedad de los Andes, el andino. Y hay una situación muy rara. Están explorando la Organización Mundial de la Salud y todas las autoridades sanitarias del mundo los distintos lugares donde pudo haber uno de los pasajeros y dónde estuvo ese pasajero antes de llegar al barco, porque el tiempo de incubación es de 6 semanas. Es letal, mata, es tremendo, peor que el COVID. Y estuve viendo la noticia de BBC, ¿no? Y me extrañó el tipo de investigación que se está haciendo, es casi de escala mundial. Está en Suiza, allá descubrieron que España tenía a alguien que había estado, que lo están analizando. El crucero va para Tenerife, en Canarias. El gobernador de Canarias que se niega y el gobierno central de la península, del continente, ordenándolo. No quiere dejarlo bajar porque creo que son alrededor de 87 y hay 7. 3 murieron, 4 están, parece, bajo cuidado intensivo en el barco. Pero estuve viendo cómo fueron buscando los distintos lugares. Hasta la isla de Santa Elena salió a relucir, aquella que fue en principio del presidio de Napoleón Bonaparte. Elba y Santa Elena. Y especialmente Estados Unidos tiene también las alertas y haciendo investigaciones, porque creo que hay 12 o 14 ciudadanos que de un modo u otro pudieron quizás tener contactos personales con gente que estuviera en los lugares donde está. La parte extraña que a mí me ha parecido es que en esto se parece al COVID. Los distintos puntos en que se produjo el brote. Porque eso pone a pensar. Se dice, bueno, una pareja de holandeses que pasaron 4 o 5 años, meses, por favor, perdón, entre Chile y Argentina. Murieron los 2. Entraron ya contagiados, o picados, o invadidos por el virus. Pero, y Suiza.
está en muchas partes del mundo y eso es muy ominoso. Te hace pensar. Yo he tenido desde este programa, desde la pregunta y en todas las partes que he podido hablar por televisión, que son pocas ya, pero en la televisión en la pregunta he insistido mucho. Hay que temer sobremanera de Irán. Hay una cultura histórica milenaria que tiene la venganza como segunda naturaleza. Probado está. He citado las Termópilas, la derrota de Persia en las Termópilas, el recordatorio que le hacían al rey Darío. Cada vez que se sentaba a la mesa, recuérdate de los atenienses. Y el Irán moderno, que es Persia, tiene sus raíces y su orgullo y hasta su jactancia de ese linaje. Ellos amenazaron a Estados Unidos a raíz de la muerte de uno de sus generales, que era muy importante, el segundo hombre al mando, Romain, fue muerto en Irak. Andaba preparando campo de nuevos ejércitos, como Hezbollah, como Hamas. Lo detectaron y lo mataron en su jeep cuando iba en Irak. Y ahí eso produjo una conmoción nacional tremenda. Le hicieron una amenaza a Estados Unidos y a Occidente, que yo la tomé, la comenté, no lo olvidé. Nos vengaremos. La respuesta va a ser terrible, ellos no se la imaginan. Bueno, no era atómica, porque se vio que no lograron todavía entonces tener la bomba. Armas químicas podría ser. O esta situación como el COVID, que creo que mató 7 u 8 millones. En Estados Unidos creo que mató 3 millones. Pero sirvió además para entorpecer gravemente el proceso eleccionario del año 2020, en los momentos en que estaban buscando la muerte civil para siempre de Donald Trump, los demócratas, que le robaron el periodo. Después le salió resucitado en el 24 y sabemos cómo van las cosas. Ahora está bajo amenaza de guerra. ¿Qué tanta virus ahora en lugares tan distantes a la vez? ¿Qué es eso? No, porque eso, laboratorio, el COVID sí tenía niveles científicos. Irán es capaz de producir proyectiles enormes, hipersónicos. Lo ha hecho y lo ha tirado. Los ha tirado. Agenciarse un virus de esos laboratorios y mandarlo a regar no es una cuestión imposible. Puede ser, yo no afirmo que esté, no. Pero es un peligro de la humanidad y cada quien tiene derecho a evaluarlo según su convicción. El antivirus
es un fantasma peligroso. Nosotros, no sé la medida que vamos a tomar, porque el pasajero del avión nuestro es multitud, son miles de pasajeros nuestros. 6 meses, 6 semanas para incubación. En lo que llega uno y pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas, y después brotan, como pasó con el COVID, el italiano que lo trajo, pero ese vino brotado. Este por brotar. A Dios nuestro Señor pedirle que nos libre de esa experiencia terrible, de plaga, de pandemia nueva, peligrosa, que nos puede hacer mucho, mucho daño. Bien, y en un tiempo además que la verdad que uno tiene que ponerse al día. Se está discutiendo mucho desde hace algunos años la cuestión del cambio climático. Y hay quienes incluso han usado la idea y el argumento de que el cambio climático es parte de uno de las señales de Juan, del Apocalipsis. Como que podría ser que el fin del mundo se puede estar acercando. Pero hay quienes lo niegan rotundamente. Esta es la discusión. Nosotros aquí estamos teniendo unas pruebas raras que yo escribí en mi reminiscencia. Abril sustituyendo a mayo. Varias veces ha pasado, pero la de hoy es la que tenemos más presente. El 1 de abril vino una lluvia enorme, nacional. Era el 1 de mayo de antes, que la gente y los niños especialmente y las muchachas salían a darse con las aguas de mayo el primer día, porque daba suerte. Lo hizo en abril. Y yo en la reminiscencia decía, a lo mejor abril le está arrebatando a mayo la condición del mes de las lluvias. Pero mayo es muy peligroso, hay que esperarlo. Estamos, cuando se graba, a 8 de mayo. Saldrá el domingo, a 10 de mayo, creo. Y veremos si mayo sigue tacaño con el agua. Si mayo coge más tiempo de sequía. Porque entonces, los que creemos que es posible que la Tierra perdió su eje por un pequeño espacio que lo cambió, por lo que sea, parece que no es un juego de niños la cuestión del cambio climático. Los calores. Han anunciado 42 grados para la República Dominicana. Ni hablar de esos lugares donde están los desiertos. Que por cierto, hace 10 días apareció la noticia de una tormenta, un simón en el Sahara, nunca visto. Tan extenso, creo que como Francia en territorio. Una cosa increíble. Ahora dicen que llegarán por aquí, por estos lares, en estos días, las arenas del desierto. Es decir que vale la pena comentarlo y tenerlo presente para no desentenderlo. Porque a veces cometemos el error de hacernos los ajenos. Como eso es allá, eso no es aquí, no.
es aquí de todos modos. Como son las guerras se sienten aquí ya. Hay amigos que dicen, bueno, pero eso allá en el Medio Oriente, allá, tú lo vas a ver en el plato de comida, en la estación de gasolina, en todas la escasez y la carencia que la guerra produce. Ahí va. Ahora, en el peor de los trances, el estrecho de Hormuz, las últimas noticias que he podido ver, porque las están pasando con una velocidad que uno no sabe si esa es la última. 3 destructores norteamericanos misilísticos navegaron por el estrecho de Hormuz, iban hacia adentro buscando el Golfo de Omán. Tenían barcos allá atrapados y Irán le abrió fuego. Irán dice que hizo graves daños. Estados Unidos dice no, ningún daño. Nos vimos en la necesidad de responder. Y esto no es un rompimiento de la tregua. Respondimos porque era necesario. Retiramos instalaciones militares sensibles en el estrecho. Pero a mí de todas las cosas, lo que me llamó la atención fue tirarle proyectiles o misiles a barcos de guerra. Es decir, a cualquier crucero o un petrolero, sobre todo los petroleros, lo hunden. Bueno, si es iraní, si es de India, no se sabe. Pero un crucero o un buque de guerra que lo hundan y puedan morir cientos o miles de personas. Es un incidente muy grave, muy grave. Y las grandes guerras de la humanidad siempre han tenido en el umbral, en el principio, incidentes graves. Yo escribí en la pregunta hace algún tiempo que no se complique Hormuz. Porque Hormuz, por ahí, ese estrecho pasa con el 25-30% del petróleo del mundo. Y a un buque de guerra que estaba cerca del estrecho, le tiraron un misil que estuvo a 30 segundos o 32 segundos de pegarle al buque. Pero la defensa del buque liquidó el misil. Y yo escribí que era interesante, pero preocupante más que todo, con estos mismos argumentos. Un buque de guerra o una tripulación de marinos oficiales, esos barcos tienen una numerosa tripulación porque hay equipos especiales, misiles, esas cosas, que se han hundido y mueran cientos de personas, de marinos y oficiales. Es un acto de guerra que entrañaría el desastre muy vecino a otras guerras mayores. Entiendan, muy vecino a otras guerras mayores. Fíjense que se lo repito. Es delicado el momento. El presidente Trump, innegablemente, es un as de las negociaciones. Tiene una habilidad para negociar increíble.
la experiencia de su pasado de empresario multimillonario. Pero ahora la política exterior a veces da hasta risa, porque se producen incidentes como este que conté. Y aparece él diciendo, sí, hicimos esto, hundimos tantas lanchas pequeñas, los misiles que fueron los derribamos. Pero el acuerdo de paz, Irán está a punto de entregarlo, es la propuesta nuestra, que consiste en compromiso de no volver al programa de desarrollo del arma atómica y la entrega del uranio. Ese es básicamente el punto que tiene atrapado y no deja salir la paz. De manera que, bueno, a lo que dije al principio, es un tiempo excepcional. Excepcional. Yo que he vivido tanto, puedo asegurarlo. Mis 95 están ahí, en julio. Puede que me llamen antes, no sé cuántas semanas, minutos o días me quedan, porque estoy en los límites. Pero no he visto nunca. No he visto desde adolescente y era muy avispado, era travieso. Peligros mayores. Siempre que tomemos en cuenta que si escala mucho la guerra y por alguna razón hay un resabio de una de las superpotencias o alguna implicación de una, no potencia, sino de un Estado-nación que tiene el arma y no es superpotencia. Ejemplo, Corea, Pakistán. Y surge una cuestión de esa naturaleza, se generaliza. Y en la atmósfera nuestra, olvidémonos de fauna, olvidémonos de bosque, olvidémonos de cosechas, la muerte, el camino a Marte. La guerra no puede llevar a ser un Marte. Oigan cómo es. Mons está por llegar a Marte volando. Y que en Marte hay agua, y que sé yo cuándo, y que 119 millones. Que no. La guerra nos puede convertir en Marte. Desde luego, ya ustedes se imaginan lo que puede pasar. Los océanos vaciados y la gente desaparecida. Somos poros, diminutos. No somos nada. Es tiempo difícil el que tenemos. Y eso parece que irradia preocupaciones colaterales. Estoy mencionando así, hablando casi al dejaire. Lula. Cuando me dicen, Lula va para Washington. Digo, Lula, no puede ser, para Washington. Pero Lula estaba en Barcelona, en el convite del presidente Pedro Sánchez. Y las conclusiones de ese convite fueron muy duras. Y el que está en la mesa, en la silla presidencial de Estados Unidos, fue tratado con mucha dureza. Se le señaló de una forma tremenda de desecharlo o ponerle un ingrediente más a lo que puede impulsar su muerte, diciéndolo en forma franca. Y va a Washington ahora. Dios mío. ¿Y a qué puede ir Lula a Washington después de eso?
frente a un interlocutor en Washington intempestivo, que no se conoce por forma prudente, sino porque es franco, abierto y a veces agresivo, a veces se excede, pero resulta pintoresco. Y le dice la cosa al pan pan y al vino vino. Ese es uno de sus encantos, la franqueza. Bueno, sale ahora la noticia, 5 días después de mi asombro, de que van a Washington. Después de 3 horas de conversación, 3 horas y media, tienen reloj, chequen eso. 3 horas y media de conversación. Lula salió y no dio rueda de prensa. Se fue directamente a su embajada. ¿Qué pasó? Esa conversación es rara. ¿Qué pudo ser discutido allí durante tanto tiempo? Es gente que tiene conflicto. Ya venían de los aranceles garateando, pero Pedro Sánchez se encargó en España de convocar a Barcelona a Lula como el presidente de la nación de mayor territorio y de mayor importancia económica, Brasil. Y pudieron discutir. Y ese desafecto y ese desprecio a 20 o 30 periodistas que estaban ahí esperando, ¿a qué se puede deber? No, se fue a su embajada. Al día siguiente trasciende, no se sabe cómo. Si fue alguien de su gobierno que se la dio a la prensa, lo que sea, Trump no va a invadir a Cuba. Única expresión de eso. Sin detalle de la conversación. Pero la gente que lo lee dice, bueno, la visita de Lula fue efectiva porque entre las cosas que se programaron en el convite de Barcelona figuraba la protección de Cuba. Tenía embargo petrolero duro que Rusia ha tenido que irrumpir, enviando petróleo para tratar de bajar las tensiones. Misterio ahí, en esos niveles. ¿Qué sé? Es para perder la razón. Interpretar el presente es un crucigrama complejo. Y habría como que mandarlo a un dispositivo de esos avanzadísimo de NASA y esas cosas para poder saber qué es lo que está pasando. Fue a hablar de Cuba, Lula, pero la lógica es muy firme. Si hubieran llegado a un acuerdo, si Trump de su parte dijo, no, yo no voy a invadir a Cuba. Pero hacía 6 días que había dicho, está a la mano, caerá fácilmente. El régimen de los Castro. A todo esto, con el expresidente de Venezuela en una corte criminal de Nueva York, esperando juicio. Esperando juicio, sí. ¿Y quiénes pueden ser los testigos de ese juicio? Que es tan importante porque es un expresidente y se sabe cómo fue la manera en que pudieron quienes lo denunciaban como cabeza del cartel de los soles sacarlo de Venezuela.
extraerlo, llevárselo. Los hijos del Chapo Guzmán, los chapitos, están a la cabeza de esos testimonios. ¿Cómo? Escúcheme que yo tengo que citarme. A mí en realidad no me agrada citarme a mí mismo. Esto no es yoísmo, yo no tengo ningún tipo de gozo, de que soy más informado, de que no, al revés. Pero he sido testigo y he escrito antes. Ese es el problema, que he escrito antes. Lo que yo llamo la edad del conflicto. Me empeñé desde hace muchos años en que si decía una cosa hoy y tenía un antecedente que ya yo lo había dicho, lo había tratado, primero iba el antecedente a sentarse en la mesa de la información. ¿Por qué? Bueno, porque entiendo y entendí así, que quien oye la posición que uno da sobre un aspecto teme menos que se trate de un ardito, un engaño, si quien da la posición puede ofrecer antecedentes. No, eso lo ha dicho él, mira desde qué año lo está diciendo. Lula, Dios mío, vuelvo a él. Cuba. Cuba nada más. Atiendan. Cuba nada más. Y México. Porque mientras Trump dice, yo no voy a invadir a Cuba, advierte a México, a la presidenta Sheinbaum, doña Claudia, o mejoran el rendimiento, la captura de narcotraficantes, o estamos preparando tropas terrestres para trabajar en su territorio. ¿Cuál de las dos? ¿Con cuál de las dos me quedo? Con las dos. Dado el antecedente de Venezuela, dado el recio carácter y la determinación de ese presidente que está llevando a cabo un tipo de revolución dentro de su ámbito, está volviendo a cumplir su promesa. American First, América primero. Y hay muchos que reconocen que los Estados Unidos de hoy no son los Estados Unidos de Biden, Obama, Clinton, atrás, no. Es ahora otra versión de gran poder a escala mundial. Dios santo. ¿Por qué son los tiempos excepcionales de que yo hablo? Por cosas como esas. Eso es el plano político internacional. Ya no es guerra, o guerra anunciada. En verdad, al menos yo, un vegetariano que hayan terminado la vida, estoy preocupado. No me gusta para nada lo que estoy viendo, que entiendo, y no me atrevo a decir que entiendo plenamente.
que entiendo a medias tal vez, pero lo entiendo. No son tiempos fáciles lo que estamos viviendo. Bien, yo voy a dejar esta parte del programa para volver a lo que estuve tratando en las entregas anteriores. Haití. El misterio del caso haitiano. Dios mío. Traje la semana pasada el tiroteo a un avión belga con 80 soldados. No se decía la nacionalidad de los soldados, pero se asumía que eran de Chad, en África Central, porque el mandato de Naciones Unidas de suprimir pandillas puso a encabezar ese ejercicio de pacificación y en favor de la democracia mundial. A Chad, como fue Kenia en el tiempo de Obama. Dios mío. Eso fue hace 6 días, 7 días. El avión, ¿para dónde iba? Para Haití, sí. Y los soldados que llevaba, ¿para dónde iban? Para Haití. Pero desde Chad voló a República Dominicana. Hizo un acercamiento a Haití. No fue directo a su destino. ¿Por qué? Se vio, cuando va de República Dominicana ya los tirotea, perforaciones en la cola, en una de las turbinas, impacto de bala. Ay, Dios, ¿y qué es esto? Silencio. Chad, ¿dónde está Chad? Se fue abril y parece que se va a ir mayo. Y no se ven acciones concretas y reales para ponerle fin a esa matanza, a esa vergüenza que está dominando Haití. Yo lo tengo que decir con carácter. Soy un admirador del presidente Trump y desde su desgracia fui un defensor, como lo fui de Giuliani, que ahora, por cierto, ha estado en cama de muerte, que lo arruinaron, lo destruyeron por defender a Trump. ¿Qué pasa? Mar-a-Lagos, donde él descansa, en Florida, queda, según dije, a menos de media hora de Haití, de vuelo. Y ahí se ha producido una matanza del orden de más de 40,000 seres humanos. Hombres, mujeres, niños, ancianos a mansalva, por unas fuerzas que no tienen certificado de nacimiento, porque no ha aparecido la prueba de quién la formó, quién la armó, quién la sostiene. Si el narco del mundo cuidando su almacén de drogas, y algo más complejo, si fuerzas revolucionarias, progres, están detrás de esas pandillas cuya conversión en guerrillas desde este programa se comenzó a anticipar la metamorfosis de las pandillas en guerrillas.
para una guerra civil. Y la guerra civil para un derrame. Y el derrame para darle vida a la categoría de refugiados. Y una vez se declare refugiado, categoría mundial, República Dominicana no tiene otro camino, según ellos, que admitir eso. Todo cuanto venga de allá. Y nosotros, desgraciadamente, entre Luque y Juan Mejía, entre las olas, tiene que buscarse una solución en Haití, por Haití, la comunidad internacional, no con nosotros. Esto va contrario a nuestra seguridad nacional. Estoy gozando de armamento nuevo a nuestras Fuerzas Armadas y vamos a continuar el muro. Palabra del presidente Luis Abinader. Palabra del canciller. No, se junta con un oficial de ONU y ahí coordinan y le da a pie hasta establecer oficinas, pasar por aquí tropas, todo. Nos meten en guerra. Otro misterio. Conforme a la Constitución, quien manda absolutamente la política exterior es el presidente de la República. Pero no. Entre nosotros se da, en el caso de Haití, esa dualidad. Eso dice el presidente. Pienso yo que entiende el canciller. Pues yo no voy a suponer que el presidente se va a exponer a decir una cosa y después a mandar a hacer otra. No. No quiero insultarle ni agraviarle con acusaciones de ese tipo. Dios mío, otro misterio. Miren que todo va montado en misterio. ¿Qué está pasando? La inteligencia artificial no nos puede decir eso porque tal vez no han llegado ahí los fomentadores de ese fenómeno mundial que está sustituyendo el talento y el esfuerzo humano y que ahora no hay analfabetos, no hay malos profesionales, porque le basta con ver en la inteligencia artificial cómo debe decir, cómo debe pensar. Yo que soy antiguo, prehistórico, de los anaqueles, de los libros, llenos de polvo, de siglos, de historia, de derecho, cosas, que no soy recuperable, análogo no recuperable, que provengo de lo que califico INA, inteligencia anaquelaria, de anaquel, al IA, inteligencia anaquelaria. Si voy a buscar un dato, ahora, un dato, una fecha, una cosa, le digo a mi auxiliar, búsquese ahí qué fecha fue tal cosa. Ah, no. Pero no busco su contenido. Porque un banquito de datos que hay en mi cabeza se formó con el anaquel, con los libros, con la lectura, página para la izquierda. Y vivir todos los procesos. ¿Qué está pasando entre nosotros? Nos estamos pasmando. No hay duda. Oigan esto. Oigan esto. Se lo traje
como un regalo y para confirmar mi dedicación a esta tarea. En la pasarela automática de las noticias, que cogen una velocidad de vértigo. Al sentarme aquí, en este estudio improvisado, porque todavía no tengo la reproducción del set que va a la oficina nueva, le digo a mi auxiliar, búsqueme, oí algo de OEA y Haití. ¿Qué busco OEA en Haití? OEA, vamos a ver. Y me busca algo que me llenó de satisfacción encontrar. La noticia es esta. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Alberto Randin, anunció este miércoles un enviado especial para Haití. El ex alto funcionario argentino y especialista en seguridad, Alberto Fóric. Cito, la misión especial de OEA agrupará todas las iniciativas de la OEA en Haití, explicó el secretario general ante el Consejo Permanente de la OEA. Y dijo, estamos seguros de que realizará importantes contribuciones el argentino para lograr una mayor continuidad. Oigan bien la noticia. Viabilidad y seguimiento estratégico en Haití, añadió en alusión al funcionario Fóric. Alberto Fóric fue secretario de coordinación del Ministerio de Seguridad argentino entre 2016 y 2019 y ha sido un consultor en seguridad pública para agencias de la ONU y empresas privadas. Este no viene de Chad, este viene de OEA. Fóric operará desde Washington, aunque en contacto constante y viajando con la frecuencia que pueda a Haití, explicó una fuente de la OEA a la AFP. La situación de seguridad en el país más pobre de América Latina sigue siendo precaria y el país espera el despliegue por etapas de una nueva fuerza de seguridad internacional para luchar contra las pandillas GSF, por sus siglas en inglés, que controlan amplias zonas de la capital. ¿Ustedes oyeron? Eso vea. El empuje de la OEA. Cito, el entorno operativo sigue siendo muy volátil, con incidentes de seguridad recurrentes en la cercanía de las instalaciones de la GSF, lo que exige esfuerzo constante de mitigación de riesgo para proteger al personal de OEA. Actualmente, sigue la cita,
La fuerza está centrada en proporcionar seguridad a la infraestructura crítica, incluidas instalaciones clave cerca del aeropuerto internacional. Ese es el avión belga funcionando con los 80 soldados de Chad. Oigan la respuesta, sale en la defensa de eso que está pasando en ese aeropuerto donde es peligroso aterrizar. Nosotros restablecimos los vuelos. Y el canciller muy orondo, un gran logro. Ustedes oyen, dígame si yo estoy siendo injusto. Un plan de despliegue, iniciado, aprobado recientemente por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, contempla el envío de hasta 5.500 efectivos militares y policiales en los próximos meses. La OEA aportará apoyo al personal civil del operativo antipandillas. Y Randy volvió a pedir la contribución de los países miembros, tanto en financiamiento como en personal de seguridad o militar. Ustedes quieren un ridículo mayor que ese. Ya don Luis Almagro, cuando era secretario, metió la pata enormemente cuando vino aquí por primera vez. Al bajar del avión dijo, yo no sé, yo no me explico porque eso no es posible. Yo nunca he sabido de una isla que tenga dos naciones. Y nosotros le dijimos, don Luis Almagro, usted está en el Mediterráneo, usted sabe de Chipre y de la guerra greco-chipriota y de la permanencia de décadas y décadas de fuerzas de Naciones Unidas allí para mantenernos separados, porque la guerra estaba en pie todavía. Este viene anunciando que un argentino vendrá de acuerdo a sus posibilidades para hacer esas cosas que yo leí. Presidente Trump, donde está ese almacén de drogas que ha envenenado la droga que ha llegado ahí, ha pasado por aquí a su país, que lo ha afectado enormemente, que le ha matado juventudes. Está ahí, a menos de media hora de vuelo de Marialago. ¿Qué es lo que espera su administración para poner orden en ese desorden? Si hay un lugar que le ofrece peligro a Estados Unidos, peligros letales, de muerte de juventudes, eso que está en el oeste de la isla de Santo Domingo. No es esto que yo leí, no es OEA, ni es ONU, al revés. ONU es la que está patrocinando las pandillas con su omisión, con su indiferencia. Se fueron de MINUSTAH, le dieron un mandato, pero no incluía el combate a la droga. Tuvieron 13 años y se fueron un día. Aquí no hay nada que hacer, dijeron las cancillerías de 3 naciones, Francia, Canadá y la suya de Estados Unidos. No hay con quién hablar. Si le damos los recursos, se los cogen los políticos. De eso hace 5 años, 6 años. Y eso está de mal en peor. Pero
hay una presencia ahí, independientemente de la del narco, que es muy invisible, pero muy poderosa. Hay una presencia de dos superpotencias extracontinentales, China y Rusia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién está manipulando esa maldad contra los dos pueblos? Porque así como han masacrado a ese pueblo, que lo han crucificado, su propia gente, con su propia gente, y no han hecho nada por enmendar eso, por terminar eso. Estamos nosotros como objetivo final y siniestro, propuesto para reabsorbernos como un perpetuo, como yo le llamo, de dos estados, un estado y dos naciones, binacional. El narco se alegraría enormemente porque así logra las infraestructuras de aquí, los aeropuertos, los puertos directamente, sin tener que pasar por el almacén que ha sido por décadas el favorecedor de sus operaciones. Así que el programa me ha salido bastante amargo, porque no quiero incurrir en la ingenuidad de ponerme a hablar fruslerías, banalidades, y atender a esa chismografía que anda ahí, con un sistema de partidos muy herido, muy deficiente. Silencio. Es como si este es peor que ONU y que OEA. Ninguno habla de eso. No le interesa eso. Incluso hay de ellos que son culpables directos de la agravación de esa situación. Que andan ahí pontificando. Al revés, proverbios. Hablándole al pueblo de lo que le debe. No. Estoy tratando en una escala regional, mundial, poniendo de relieve la vileza de esos organismos internacionales. Este país, situado en esta isla en el centro del Caribe, tiene su historia, gloriosa historia. Peleó con Francia cuando era imperio, peleó con España, la desalojó, sacó a Haití en su restauración con España. Y su restauración con España culminó su independencia para siempre. Oigan por dónde andan estos burócratas maquinando para destruirlo. Estamos saliendo por Supercanal, su canal 33, domingo a las 11 de la mañana. Que así mismo, Teleimpacto reproduce nuestros contenidos. Él a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. Y que estaremos en YouTube a partir de las 12 del mediodía de domingo. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes nuevamente el próximo fin de semana. Muchas gracias y hasta entonces.